Ok, bien, pues bienvenidos. Hoy en nuestra clase vamos a hablar sobre profetas y pues primeramente quiero ver que leían su tarea, quiero escuchar que hagan su atención, que aprendieron, cuáles preguntas tienen, qué pareció curioso o difícil. Voy a dar un minuto para que hablen los que quieren y si hay silencio solo voy a llamar los nombres. Yo, hermana, bendiciones a todos y un gusto de poderles ver en esta nueva semana, gracias a Dios. A mí me parecía muy bonita la lectura y aparte de eso, ¿verdad? Como el objetivo también es ir aprendiendo, conociendo cosas que uno pues no sabe, desconoce completamente. Y bien bonito cuando en la lectura estaba leyendo que habla acerca de Jesús, era Isaías, me parece, habla acerca de Jesús. Yo me quedé, bueno, pues si hace cuánto entonces pasó eso, porque él ya estaba hablando de Jesús y vengo a encontrar todo lo de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, eso me llamaba bastante a mí la atención, porque en realidad nosotros creemos que quizás tiene la Biblia un orden cronológico, como pues otro ser humano también lo ha establecido, pero realmente cuánta historia, cuántas cosas sin haber sido escrita probablemente, cuánta cosa uno desconoce y que por eso también es importante, ¿verdad? La lectura de otros libros donde complementan también, ¿verdad? Para conocimiento, cultura general. Eso, hermana. Gracias, Elizabeth. Pues sí, el profeta Isaías es profeta más conocida, más mencionada en el Nuevo Testamento. Y es interesante que de toda la historia de Israel, de todos los personajes, otros profetas, Jesús hizo tan muchas conexiones con profeta Isaías. Y nosotros vamos a hablar un poco más sobre este libro muy interesante en el Antiguo Testamento. Gracias. Okay, ¿alguien más? A mí me llamaba mucho la atención una parte en la que explicaba el orden en que iba hablando en la lectura. Explicaba que primero era Dios, después había hablado otra persona y así iba explicando bien cómo era el orden. Considero que muchas veces nosotros leemos toda la lectura, pero no sabemos en sí quién está hablando. Entonces es muy importante, son muy importantes las lecturas ya que por medio de ellas estamos conociendo un poco más de los órdenes de la Biblia, de los versículos, cómo van y quién está hablando en cada momento. De igual manera, algo que me llamaba bastante la atención, como dijo Eli, es que hablaba de las señales del Emanuel y explicaba que el hijo de Ahaz, no se había llamado Emanuel, sino que estaba hablando de alguien que iba a venir. Entonces, me parece muy interesante cómo todo tiene conexión desde antes hasta lo que pasó. Gracias, Jamie. Ok. Hermanos, tenemos Valdemar aquí, Ángel. Por favor, comparten con nosotros qué ustedes aprendieron. Hermanos y hermanas, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Pues a mí me pareció bien interesante, aunque para mí me faltó quizás mucho tiempo para comprender mejor, porque hay mucha información al respecto. Puedo ver que Isaías habla de una esperanza para el pueblo, pero también habla también que
acerca de Jesús, el que tenía que pasar aquí en esta tierra, habla de todo lo que la paz, pero también habla de que Jesucristo vino a suplir también, como que ya está profetizado que va a pasar con el Señor Jesús, que ahí una parte dice que Él llevó nuestras cargas, que fue emulado, que no abrió su boca. Entonces, como que todavía no ha nacido el niño, pero ya se sabe qué es lo que va a pasar con él. Entonces, a mí me pareció bien interesante y también es algo nuevo que yo aprendí, que habla de Isaías, que es el profeta más largo de todos los profetas. Eso es lo poco que yo aprendí en este material, hermano. Gracias, Ángel. Vamos a escuchar una más persona. A ver si. Silvia, ¿puedes compartir? Hola, Dios les bendiga. Quizás, escuchando todo lo que todos decían, quizás una de las cosas que a mí me parece bastante interesante es cómo en el libro de Isaías ya se profetizaba lo que Jesús iba a pasar, o lo que el Mesías que se esperaba iba a sufrir, pero sin embargo los escribas y los fariseos, que eran tan conocedores de la ley, no pudieron discernir, se podría decir así, lo que Isaías había profetizado, lo que Isaías había dicho, y que al venir Jesús no lo aceptaron como el Mesías, y al contrario, quizás lo rechazaron, tal y como Isaías lo había dicho, iba cumpliéndose cabal todo lo que decía, pero lo que a mí me sorprende es que los fariseos y escribas, siendo tan conocedores de la ley, no hayan podido reconocer al Mesías que todos estaban esperando. Solo eso. Okay. Gracias, Silvia. Ok, bien, sí. Lectura, los libros de profetas son muy interesantes porque son llenos de factos históricos, nos ayuda a entender qué está pasando en la vida de Israel, pero también son llenos de teología, de imágenes de Dios, explicando cuál es el carácter de Dios, cómo Dios, decimos Dios está con nosotros, cómo Dios está con nosotros durante las guerras, cómo Dios está con nosotros durante el exilio, cómo Dios está con nosotros cuando no sentimos su presencia. Todas estas preguntas que pues cada una de los humanos tiene, especialmente en los tiempos duros, eran también las preguntas importantes para los profetas. Y por eso sus libros son muy importantes para aprender, pero también, como ustedes mencionaban, no podemos entender el Nuevo Testamento, no podemos entender las enseñanzas de Jesús sin saber qué está pasando con Isaías cuando él habla las mismas palabras que menciona Jesús. ¿Cuáles son las conexiones entre estas dos personas? Perdón. Ok. Ok, un poco de otra información. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento. Algunos tienen sus libros, tienen los libros con sus nombres, y otros aparecen en los libros históricos. Pues nosotros encontramos el profeta Samuel, profeta Natán, Elías, Eliseo, están en primero y segundo Samuel y primero y segundo los reyes. Hay profetas que eran mujeres, es algo que no es bien conocido, pero leemos de una profetisa, Hulda, en el libro Segundo Reyes, capítulo 22, y también en el libro de Crónicas, capítulo 34,
Y otra profetisa que encontramos en el Antiguo Testamento es Noadías. Está mencionada en el libro de Nehemías. Los profetas y las profetisas existían en Israel por muchos años durante los siglos más difíciles de su historia. Pues estos profetas se llaman profetas anteriores. También hay un grupo que se llama profetas posteriores y son profetas que tienen sus propios libros. Por ejemplo, Amós, Oseas, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías. Pero yo quería que ustedes aprendieron que hay también profetas que no tienen sus propios libros, pero sí son profetas. Ahora, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuáles propósitos tenían los profetas? ¿Para qué Dios llamó a estas personas, a estos hombres y mujeres? Ok, pues yo voy a responder a la pregunta. Los profetas, perdón, muchos de los profetas tenían relaciones con los reyes y algunos de los profetas eran hacedores de reyes, como Samuel, y otros eran rompedores de reyes, hablaban de injusticia, hablaban de los pecados de reyes. Y también leemos especialmente de Elías, que hicieron milagros, eran trabajadores milagrosos, resucitaban personas que eran muertos, multiplicaban comida, sanaban a la gente. Aquí ustedes pueden ver que hay conexión directa con el ministerio de Jesús en el Nuevo Testamento, porque él también hablaba sobre cosas políticas, culturales, religiosas, contemporáneas. Sanó la gente, multiplicó comida, resucitó Lázaro y otra persona del muerte. Y por eso mucha gente pensaba en los tiempos de Jesús que él era uno más de los profetas, como los profetas de antigüedad. Y cuando Jesús usaba palabras de Isaías o pienso que también usaba Miqueas, pues él también hizo una impresión que era uno de los profetas, pero nosotros sabemos que Jesús era muchísimo más que solo un profeta. ¿De qué hablaban los profetas? Esa es una pregunta que voy a preguntar a ustedes. Si no quieren hablar, pueden poner en chat. ¿De cuáles temas, de cuáles problemas, de cuáles cosas hablaban los profetas? Voy a dar un minuto para ustedes a pensar y por favor comparten en chat o aquí sobre de qué leemos en los libros de profetas. Lo que yo pude entender y ver y en el documento que también los profetas también hablaron que de la injusticia, también de los juicios finales o de los juicios que vienen sobre los que no cumplían la ley, que también los reyes hay algunos que rompieron la ley, entonces también los profetas hay algunos que
que se atrevieron, tenían el valor de decirlos a los reyes que los que estaban haciendo es malo y también tiene sus consecuencias. Ok, bien. ¿Alguien más quiere decir algo que Ángel no mencionó? Ok. Pues sí, los profetas de Antiguo Testamento, la verdad es que ellos respondieron a una situación contemporánea y situaciones específicas. Y el propósito de los profetas fue a inspirar a la gente a hacer cambios. Siempre los profetas llegaban y decían que ustedes ahora viven no cerca de Dios, ustedes hacen cosas que son contra de la ley de Dios y llamaban a la gente a hacer un cambio, a transformar, a vivir vidas puras en la presencia de Dios. Y es muy, a veces que es muy fácil para nosotros leer los libros de los profetas y pensar que, oh, pues habla del futuro, habla de ahora, de los días aquí, ahora donde yo vivo, no habla a sus contemporáneos, pero habla a nosotros. Puede ser que hay una impresión así, pero primeramente los profetas hablaban a la gente que vivía en sus días. Y nosotros, como Jesús hizo en su tiempo, también nosotros hacemos en nuestros tiempos, encontramos conexiones, encontramos palabras de los profetas que hablan a nosotros ahora muy claramente sobre los cambios que necesitamos hacer nosotros. Pero primeramente los profetas no hablaban a alguien que vive en futuro, hablaban a la gente que estaba allá presente entre ellos en sus contextos contemporáneos. Ok. Pues llegamos al libro de Isaías. Y, ok. Oh, Jamie, también los profetas dijeron que regresó del exilio era el signo de perdón. Sí, ok, muy bien, Jamie. Exilio era un momento, pues no momento, porque fue 50 años, pero fue un tiempo en la vida del pueblo de Israel, como sus años en Egipto y Éxodo, que podemos separar religión de Israel, su relación con Dios y lo que pasó con ellos en el exilio. Durante la guerra con babilonios, la destrucción de Israel, de Jerusalén, del templo y exilio. Pues este exilio y empieza en año 587 y termina más o menos en 538. Pues tenemos 50 años que no todos los israelitas, pero los israelitas que eran más ricos, que tenían estatus, que eran parte de gobierno, personas con autoridad, ellos pasaban estos 50 años en Babilonia. La gente pobre se quedó en Israel. Cuando leemos en el Antiguo Testamento sobre el exilio, como Salmos o el libro de Isaías,
pensamos que todo el pueblo de Israel fue a Babilonia, pero no pasó así. Cuando Nehemías regresa después de exilio a reconstruir el Jerusalén, allá vive la gente pobre se quedó allá. Nunca fui a Babilonia, solo la gente ricos es que fueron a Babilonia y pasaban allá mucho tiempo. Pero esta parte de sociedad de Israel que tenía autoridad, que tenía riqueza, también eran los que podían escribir, también eran los sacerdotes, los maestros, y pues ellos formaban la teología, no la gente pobre. Nosotros no tenemos los libros escritos por la gente pobre, solo leemos lo que escribieron personas personas ricas, personas muy educadas, los sacerdotes, y para ellos el exilio era como un crisis de la fe que ellos tenían que interpretar. Pues, ¿qué pasó con nuestro Dios? ¿Qué pasó con nuestra relación con Dios? ¿Qué pasó con nuestras alianzas con Dios? ¿Por qué nuestra tierra prometida ahora no está de nosotros? ¿Cómo podemos tener relación de Dios sin el templo en Israel? ¿Cómo podemos purificarnos de pecados sin tener habilidad a hacer sacrificios en el templo? Porque los sacrificios eran su parte de ritual, su parte de cultura que usaban para fortalecer su relación con Dios. ¿Cómo podemos sobrevivir como el pueblo sin nuestra propia tierra, viviendo en otra tierra, con otra cultura, con otra religión? Pues todas estas preguntas, las personas que vivían en el exilio tenían que preguntarse, ¿qué pasó? Si nuestro Dios sigue con nosotros o si nuestra relación se rompió y quién nos va a salvar. Yo pienso, pues en el libro de Isaías, que voy a poner ahora en sus pantallas, a ver. Oh, no puedo compartir mi pantalla. Marta, ¿puedes? Arreglo eso, un momento. Ok, ustedes tenían en su lectura, pues la primera página que tenían que leer sobre Isaías, el libro de Isaías, habla de primera, segunda y puede ser que tercera Isaías. ¿Alguien puede explicarme qué es eso? ¿Qué es esa locura? Primera Isaías, segunda Isaías, tercera Isaías, ¿qué es? Lo encontramos en la página 95. ¿Alguien? ¿Cómo ustedes entendieron esta? Hazme. Ok, voy a poner en su pantalla. Oops. Ok. Ustedes leían en la página 95 que hay 3 partes en el libro de Isaías que eran escritos en 3 diferentes tiempos de la historia de Israel.
pues una persona no podía escribir este libro porque los primeros capítulos eran escritos antes del exilio, antes de las guerras con asirios y con Babilonia, pues más o menos eran escritos en el siglo VIII. En la mitad, los capítulos perdón, la mitad del libro era escrito en el exilio por una persona que vivía allá en Babilonia y es el fin del exilio porque ya están preparando para regresar a Israel y tienen que hacer una decisión si vamos a regresar o si vamos a vivir aquí en Babilonia porque ya establecemos nuestras casas, nuestros negocios, podemos vivir aquí, no necesitamos regresar. Pues cambia el tema porque tienen diferentes problemas. Y el fin del libro de Isaías ya era escrito por una persona que regresó de Babilonia a Israel. Y pues están celebrando su regresa, pero también están hablando de dificultades que ahora tienen con la reconstrucción del país, del templo, y también de los cambios que aparecieron con su fe, con su relación con Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Yo voy a dar a ustedes a ver, 5 minutos. Ustedes van a leer en el libro de Isaías. Hold on. Vamos a abrir el libro de Isaías, capítulo 40. Capítulo 40 es el principio de segundo Isaías. Es el principio de las escrituras que eran escritos en Babilonia. Nosotros vamos a leer, ok, es capítulo un poco grande, pero está bien. Vamos a leer capítulo 40. Y yo quiero que ustedes encuentren las frases o los versículos que nos enseña que el autor habla del exilio, que ya está hablando de Babilonia. A ver si ustedes encuentran. Vamos a ser los detectivos bíblicos y buscar una evidencia del exilio en este capítulo. Ok, es capítulo grande. A ver, vamos a... 10 minutos. Ok. Yo voy a dar a ustedes 5 minutos y no estar mucho tiempo, pero lo que encontramos, ¿ok? Pues leemos el capítulo y buscamos evidencia que el autor de esta escritura vive en Babilonia. Ok. 5 minutos.
Ok, hermanos, hermanas, a ver si ustedes encontraban algo que nos enseñe que las palabras de capítulo 40 eran escritos en Babilonia, después de exilio, después de la guerra y de la destrucción. Si quieren poner en chat, está bien, los versículos o las frases que encontraban. Hermano Valdemar, pienso que no hablaba o hermano. ¿Puedes compartir con nosotros? Bien, sí. Estaba leyendo. Hermano. Sí, es un Sí, estaba capítulo leyendo. un poco grande, pero no tenemos tan mucho tiempo. Ajá. Ajá, sí, estaba leyendo. Pero leía que en el verso 1, que Dios le habla a su pueblo de consolación. Amén. Creo que es cierto que él es la clave, la palabra de consolación. Ujú. Ya todo lo demás, pues ya habla cómo será la salida del pueblo, ¿verdad? Pero creo que en ese momento está el pueblo sufriendo, pues estaba esclavizado, no tenía libertad y solo ellos veían lo que estaba pasando a su alrededor nada más, pero llegan palabras de consolación donde dice, por último, va los que esperan en Jehová, el último verso, tendrán nuevas fuerzas. Y ese es ya el último verso, ya del verso 31. Y creo que lo que sí encontré yo, que el verso 1 es que son palabras de consolación ya para el pueblo de Israel. Sí, perfecto. Gracias, Valdemar. Sí, es un versículo muy importante que nos enseña que algo pasó. Algo pasó después del fin de capítulo 39, cuando llegamos al capítulo 40, algo pasó que ahora el pueblo de Israel necesita el consuelo. Necesito escuchar estas palabras. Gracias. ¿Alguien más? Ajá, Elizabeth. Sí, preparan el desierto, sí, porque tenían que pasar otra vez por el desierto para llegar a Babilonia, como pasaban cuando pasaban por Éxodos. Y, ajá, ¿alguien más? Pues yo encuentro aquí también, como dice el hermano Valdemar, pero en el verso 2 también dice, habla allí que habla a Jerusalén con cariño. Ajá. Pues me imagino con un tono muy suave, habló allí, tal vez no como las otras veces, tal vez era una motivación, porque para mí quizás hay algunos que perdieron la esperanza en ese momento, pero como aquí, como que es una esperanza porque dice que ya llegó el tiempo que tenía que pasar, ¿verdad? El tiempo específico, el que tenía que estar allá en Babilonia ya llegó. Entonces me imagino que hay algunos que quizás ya son ancianos, quizás ya no podían ni caminar, qué sé yo, o tal vez hay algunos también hasta ahí nacieron, me imagino, pero ya el verso 31 dice, los que confíen en Jehová, pero en mi versión dice, los que confíen en el Señor renovará sus fuerzas. Pues imagino que también motivó a los ancianos que ya tal vez han perdido fuerzas físicas, pero el Señor no sé cómo va a ayudar, pero aquí tengo entendido que también como hizo como el pueblo de Israel cuando salieron en Egipto, que la Biblia dice que la ropa, los zapatos que tenían cuando salieron, no se envejecieron, no se rompieron, sino que ya por muchos años estuvieron con con misma ropa, con el mismo zapato. Me imagino que también ha de pasar aquí en este texto. Sí, gracias, Ángela. Ajá, es una conexión muy interesante de Éxodo al exilio.
Amén, hermano. Alguien más, aquí Dorcas puse en chat que el versículo 5, a ver, versículo 5, gloria del Señor. Toda acá porque Jehová ha hablado. Sí, Dorcas, la mitad del capítulo habla mucho de la majestad de Dios, porque los israelitas que llegaban a Babilonia, porque pues pueden ver palacios grandes, los reyes poderosos, militario muy poderoso, y ellos se sienten que pues a nosotros somos, no tenemos nada, somos débiles, y nuestro Dios no parece poderoso aquí, porque los dioses de Babilonia parecen muy poderosos en sus templos, en estos palacios, y esta profeta escribe que no olviden de la majestad de su Dios. La no pueden ver ahora con sus ojos, pero no olviden lo que ustedes saben de su Dios. Y por eso la mitad del capítulo habla de la majestad de Jehová. Ok, a ver que Jamie puse versículo 4. Ajá, hermano Wilfredo. Sí, bueno, yo recordaba que era 70 años, ¿verdad?, de cautiverio ahí en el exilio en el año 70 del rey Ciro, ¿verdad?, cuando comienzan nuevamente a regresar. En el capítulo 39 de Isaías, que usted mencionaba, ahí habla un poquito de las personas que se empezaron a recibir, que venían de Babilonia, ¿verdad? Y el capítulo 40 ya habla acerca de los textos que leían los hermanos, pero el que me llamaba la atención era el 11, verso 11, Isaías 40, 11, donde hace la referencia del pastor y las ovejas. Como en muchas ocasiones, pues Dios siempre hablaba cuando iba a esparcir a su pueblo, siempre hablaba de que como el pastor pues iba a ser quitado y las ovejas serían esparcidas. Y ahora en el verso 10 habla acerca de que nuevamente él los iba a pastorear, los iba a consolar, como todos los cuidados que da el pastor, ¿verdad? Entonces ese verso me parece que habla un poquitito acerca del regreso, ¿verdad? Ya no iban a ser esparcidos, sino alejados de su pastor, que en este caso es Jehová, ¿verdad? Sino que iban a regresar a los cuidados de su pastor, a su tierra, a Jerusalén. Y otra cosa importante que veía yo acerca del autor, que si son tres autores diferentes, ¿verdad? De los tres Isaías. Bueno, se puede decir que podrían haber sido tres autores diferentes, porque uno no puede vivir tanto tiempo, pero quizás al regreso del exilio cambia un poquitito. Esta es una teoría, ¿verdad? Que pudo haber el mismo autor pudo haber escrito la primera y la segunda parte de Isaías. Y cambia quizás su forma de escribir o su mensaje, porque también ya el autor ya era más anciano, ya era más adulto. Pero eso es una teoría nomás. Solo eso, hermano. Bendiciones. Sí, gracias, Wilfredo. Sí, hay teorías que quieren conectar los tres Isaías para hacer lo posible, que era una persona que escribió eso, pero hay mucha evidencia también en idioma hebrea, que cambia el idioma muchísimo en estos tres partes distintas del libro. Hermana Liz tenía su mano, su manito aquí. Ajá, hermana. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. A mí lo que me llamó la atención es el versículo número 26, que habla de que levantemos, bueno, que levanten en ese tiempo, ¿verdad? En alto sus ojos, dice, y quien creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por su nombre. A mí me llama profundamente la atención esa parte porque al mismo tiempo los está como exhortando a los hermanos y le dice, pero si ustedes miran quién hizo todo esto
y Él es el que va delante de nosotros, no teman. Si Él a todos, dice, su ejército llama por su nombre, los conoce, sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cómo creen ustedes que nos va a dejar desamparados? Creo que eso es una parte, pues un aliento, y creo que les cambió la mentalidad en ese momento, porque le dice, miren, bueno, como dice, ¿verdad? En el Salmo, alzaré mi ojo a los montes. Entonces tengan paciencia, tengan confianza, hermanos, que realmente el que nos guía y el poderoso es el que está con nosotros. Solamente. Sí, gracias, hermana. Sí, y este versículo también nos dice que no necesitas estar en Jerusalén, no necesitas estar en templo para ver la majestad de Dios. En cualquier parte del mundo solo puedes ver las estrellas y conocer sobre la majestad y poder de Dios. Ok, en los minutos que tenemos, yo también quería que pensamos, algunas partes de este capítulo parecen también en Nuevo Testamento. Versículos, versículo 3, versículo 6, cuando habla los evangelios sobre Juan Bautista. ¿Cómo ustedes pueden interpretar, traten de interpretar por qué esta parte del libro de Isaías? ¿Por qué las palabras que eran escritas por los israelitas en exilio, Jesús quiere que escuchen también los israelitas en su tiempo? ¿Cuál conexión podemos hacer del exilio a los tiempos de Jesús? ¿Y por qué él usaba estas palabras en los evangelios? ¿Quién quiere tratar? Ok, en el Evangelio de Marcos. A ver. Pues yo voy a leer de versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Las primeras palabras de Evangelio de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganles sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así empieza el Evangelio de Marcos. Y pues los israelitas que leían y escuchaban mucho del libro de Isaías podían reconocer estas palabras. Se habla Isaías, usa las palabras, las frases, las imágenes del profeta Isaías. ¿Cuál conexión ustedes pueden interpretar sobre Jesús, Juan y profeta Isaías? ¿Alguien quiere tratar en el último minuto de nuestra clase? ¿Por qué Isaías? ¿Por qué las palabras de consuelo a la gente que está en el exilio son las palabras que el Evangelio usa para empezar su historia de Jesús? Pues yo pienso que los sentimientos de la gente de Israel en el exilio,
de la gente de Israel que vivía en los tiempos romanos, a los tiempos de Jesús, sus sentimientos eran muy similares. Todos pasaban días y años con dudas. Si Dios nos escucha, si Dios está con nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde hay sus mensajeros? ¿Dónde hay los profetas de antigüedad? ¿Por qué no los tenemos ahora? Que nuestro Dios nos olvidó. Estas preguntas son universales. Cada persona en cualquier parte del mundo, si es ahora o en los tiempos de Jesús o en el exilio, cada vez cuando pasamos por en crisis, cuando pasamos por los tiempos duros, necesitamos este consuelo, que Dios está con nosotros, que su voz ya podemos escuchar, que sus mensajeros son entre nosotros. Pues las palabras de consuelo de Isaías también servían como consuelo a la gente en los tiempos de Jesús. Y también a nosotros. Pues es un libro muy rico de teología, muy rico de sabiduría humana y muy rico de amor de Dios, que se muestra nuestro Señor a nosotros por su presencia. Yo estoy con ustedes en las guerras, en el exilio, en el desierto, entre la guerra. Yo estoy con ustedes. Yo nunca voy a olvidar a ustedes. Y yo soy Dios poderoso. Es un mensaje del libro de Isaías, también es un mensaje que Jesús compartió con nosotros en su evangelio. Pues hermanos y hermanas, nosotros vamos a mover la próxima semana. Vamos a hablar sobre el libro de Proverbios y otros libros que se llaman los libros de sabiduría. Y también vamos a discutir su tarea final, que va a ser su propia interpretación de cualquier texto en el Antiguo Testamento ustedes quieran elegir. Yo no voy a decir a ustedes van a encontrar el texto y pueden seguir como en sus lecturas. Cada semana ustedes tenían en sus lecturas un parte de algunos versículos del Antiguo Testamento y hay 3 partes que se llama observar, relacionar e interpretar. Ustedes pueden seguir los mismos pasos cuando escriben su propia interpretación y eso va a ayudar a ustedes a organizar sus pensamientos, todas las cosas que van a encontrar sobre el texto. Pues cuando van a leer otra vez, ponen atención cómo hacer una interpretación, cómo llegar hasta el punto cuáles pasos deben que hacer para ofrecer su propia interpretación a su comunidad. Es mi hijo aquí está también. Hey, Papa, I'm working right now. Mommy needs 2 more minutes. Okay, 2 more minutes and then I will be home. Okay, go there. I'll be there. I'm sorry. Perdón. Ok, hermanos, ya es todo por hoy. Pues leen, hermana Marta va a mandar a ustedes lectura por el próximo clase y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.